Mira lo que dice la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y Jerusalén era solo una ciudad en la cual el Señor había puesto su nombre. Pero por causa de lo que nuestro hermano nos ha venido diciendo durante estas predicaciones, por causa de la rebeldía del pueblo, el Señor llevó cautivos. Y en la cautividad ellos decían: no podemos cantar. No hay alegría en nuestro corazón. No nos sale. No podemos. Estamos en tierra de cautivo y no nos brota nada por lo cual cantar. A nosotros, hermanos, el Señor nos sacó de la cautividad. Y nos sacó de la esclavitud. Y los que hemos nacido de nuevo no estamos en tierra de cautivos. Estamos en tierra santa. Estamos en la presencia del Señor. Y tenemos motivos para cantar. Si nos pidieran que nos cantarnos algo, nosotros podemos decir: te puedo cantar hasta desmayar. Algunos de nosotros podemos decir: te puedo cantar hasta que pierda la audición y te reviente los tímpanos. Porque tenemos motivos de sobra para cantar al Señor. Ellos no encontraban ningún motivo. ¿Cuántos motivos encuentras tú para alabar al Señor, hermano? Mira la cruz. Y te van a faltar motivos. Mira al Señor afirmando su rostro, yendo a Jerusalén, y te van a faltar motivos. Mira al Señor resucitando, venciendo a la muerte, y te van a faltar motivos. Mira al Señor diciendo: he preparado lugar para vosotros, y nos van a faltar motivos. Así que ¿por qué no empezamos a cantar? ¿Y por qué no empezamos a proclamar todos los motivos que tenemos para alabar y adorar al Señor? ¿Amén? Pues vamos a ello. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. El primer versículo nos dice qué es lo que debemos hacer nosotros, que es alabar y adorar al Señor, porque solamente podemos hacer eso, hermanos. Pero es que en el segundo versículo nos dice todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ha tenido gran misericordia sobre nosotros, su fidelidad es grande para con nosotros, la salvación es del Señor para con nosotros, todo lo ha hecho el Señor para nosotros. Qué mínimo que podamos ir delante de su presencia a alabar con gozo, porque es su salvación. Y vamos a gozarnos y pensar que somos salvos por gracia, por misericordia, y que cada día es nueva.
¿vale? Podéis levantar para alabar al Señor. Tú eres la luz en las tinieblas, eres la respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé, es para siempre tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra a cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas. Poderoso nombre que no falla, tu nombre es grande. Tu nombre es grande. Sé que tu palabra nunca falla. Sé que la esperanza en ti está. Sin importar las circunstancias, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé, es para siempre tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre tiene la batalla, victoria en las pruebas. Poderoso nombre que no falla, tu nombre es grande. Tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, con tu luz huyen tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz la iglesia canta, a una voz su pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, con tu luz huyen tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas. Poderoso nombre que no falla, tu nombre es grande. Tu nombre es grande. Tu nombre es grande. Aleluya. Poderoso. Señor, alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Tu pueblo te alaba, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Necesitamos, Señor, que tú cambies nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos transformes. Te pedimos, Señor, por ese avivamiento en nuestros corazones, Señor. Creemos en ti, Señor, pero te necesitamos tanto, Señor. Y si nos falta fe, Señor, te pedimos, Señor, que nos des más fe, Señor. Porque tú nos lo has dado, Padre. Necesitamos, Señor, andar, Señor, en las palabras que tú nos has revelado ya, Señor.
Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Transfórmanos, Padre. Haz la obra, Señor, como tú quieres, Señor. Al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de ti. Quiero mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa. Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber. Cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para
Muy bien, pues vamos avanzando. La verdad no quería empezar sin agradeceros también, de mi parte, también de parte de mi mujer, el tiempo que estamos pasando con vosotros. La verdad que está siendo de una bendición tremenda. Es siempre de bendición para el pueblo del Señor cuando nos podemos reunir, vengamos de distintos lugares, aunque nos separen 300 kilómetros, pero con ese deseo, ¿verdad?, de poder buscarle, cantarle, recordar, como decía Esteban, ¿no?, todos esos motivos por los cuales podemos cantarle, hacerlo con alegría, hacerlo con gozo. Y de verdad estamos muy agradecidos por la oportunidad, ¿no?, de poder conoceros poco a poco, ir pasando tiempo con vosotros, compartiendo, conocer experiencias, conocer testimonios de cada uno de vosotros, conocer vivencias, porque así también somos enriquecidos, ¿no? Ver cómo algunos dan una palabra de aliento, en base a la palabra comparten esas pruebas y es algo tan oportuno y precioso, ¿no?, para la edificación de los hijos del Señor. Pues, ¿qué os parece si oramos y inmediatamente nos vamos ya al libro de Ageo? Señor, te damos las gracias una vez más por estar aquí, Señor. Y te agradecemos porque sabemos que tú estás aquí, Señor, en medio nuestro. Que tú te haces presente, Señor, en medio de tu iglesia. Que tú no eres un Dios lejano, sino cercano. Y que tú te inclinas, Señor, para actuar en favor y para beneficio de tus hijos, Señor. Te pido que tú abras nuestros ojos, tú abras nuestros oídos. Toques, Señor, nuestro corazón. Permitas ver las realidades que hay en nosotros, en nuestro corazón, y que quizá no permiten que estemos viviendo esa vida abundante que tú tienes para nosotros. Señor, toma control de cada palabra, Señor. Dame gracia para poder transmitir el mensaje que tú tienes para tu iglesia en esta tarde, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de manera muy rápida nos situamos en el libro de Ageo. Hemos estado viendo que a través de este profeta el Señor trajo con urgencia y de una manera impactante, ¿verdad?, con mucha fuerza, un mensaje muy claro para esos hombres y esas mujeres que habían vuelto del exilio en Babilonia. Un mensaje, decíamos, de parte de Dios, un mensaje de parte de Jehová de los ejércitos, una expresión que se repite a lo largo del capítulo del libro de Ageo para subrayar, decíamos, ese liderazgo del Señor, esa gloria, esa majestuosidad de aquel que reina sobre todas las cosas, aquel que creó todas y cada una de las cosas. Veíamos un pueblo que había vuelto del exilio en Babilonia y nada más llegar estaba muy entusiasmado, enseguida se pusieron manos a la obra, pero enseguida vino, ¿verdad?, la oposición y la obra se detuvo. Se detuvo por tiempo de 17 años y ese pueblo que había vuelto del exilio buscando la voluntad del Señor, hombres y mujeres, decíamos, dispuestos a seguir la voluntad del Señor, se enfrascaron, se enrolaron en toda suerte de placeres, entretenimientos que la vida les presentara. Y así, ¿qué ocurrió? Que la gloria, la presencia del Señor, las cosas del Señor dejaron de ser su prioridad, su deleite, su satisfacción. Y no era, como decíamos, una cuestión de recursos, sino que era una cuestión de interés. Era una cuestión de interés, era una cuestión de hacia dónde estaba orientado el corazón. Vidas llenas, entre comillas, vidas llenas de todo, a reventar, pero estaban más vacíos que nunca. Estaban enrolados, como decíamos, en toda suerte de actividades, buscando saciarse en muchas ofertas, pero el corazón estaba vacío, porque estaba desorientado, estaba desubicado, y un corazón desubicado va, si me permitís, como pollo sin cabeza, dando bandazos, dando tumbos, sin un norte, sin saber a dónde va.
quizás se le dice, oye, que para ti hay una esperanza, pero va dando vueltas. El corazón estaba desenfocado, hasta que ocurrió que vino la palabra del Señor. Hasta que vino la palabra del Señor, que es lo único que puede transformar verdaderamente el corazón, que puede cambiar el destino, que puede cambiar las cosas. Y el Señor les dice, meditad, reflexionad sobre vuestros caminos, reflexionad sobre el estado de vuestro corazón, vuestras prioridades, vuestra satisfacción. ¿Dónde está? ¿En qué os habéis enrolado? Poned vuestras facultades en orden, en marcha. Ponedlo todo para que podáis considerar dónde está el problema. Ese es el punto. Tenéis que ver dónde está el problema en vuestro corazón. Y veíamos en esta mañana, en el versículo 14, que la palabra del Señor despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué y despertó el espíritu del resto del pueblo. Él despertó el espíritu de todos y cada uno de ellos. Es la palabra del Señor lo que vino a impactar y a transformar esos corazones. Y cuando eso ocurrió, cuando Él despertó el espíritu del pueblo, ¿qué es lo que ocurrió? Que ellos oyeron, obedecieron porque temieron, porque el Señor fue reverenciado en sus corazones y ellos ya no querían andar lejos de su presencia. Pero ahora, hermanos, venid conmigo al capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, donde veremos en esta tarde que algo ocurrió. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Ahora continúo. Esfuérzate, cobra ánimo, trabaja. Este es el mandato, esta es la exhortación que viene de parte del Señor al pueblo. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Y ese esfuérzate, cobra ánimo y trabaja se dijo cientos de años atrás y se dice hoy aquí también. Iglesia del Señor, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Y después veremos a lo largo del mensaje cómo el Señor da dos poderosos motivos, dos argumentos más que sólidos para que podamos hacerlo. Continuamos, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Una vez más, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, fijaros en una cosa. Es un mensaje de ánimo. El mensaje que el Señor con urgencia trae a su pueblo en aquel entonces y el mensaje que trae hoy también a su pueblo en esta tarde es un mensaje de ánimo. Es un mensaje de, oye, cobra ánimo, esfuérzate, ponte en marcha, manos a la obra, trabaja, dedícate, pon todo lo que tengas que poner para la gloria del Señor, para el avance de su obra, para la bendición de su pueblo, no te quedes quieto. Ahora, ¿por qué en aquel entonces, si el pueblo ya había despertado, si su espíritu ya había sido despertado por la palabra del Señor, ya se habían puesto manos a la obra? ¿Por qué un mensaje de ánimo? ¿Cuál es la razón de ese mensaje que encontramos en esos versículos? No escapará a nadie que algo estaba ocurriendo. Y fijaros que no había transcurrido aún ni un mes desde que se pusieron manos a la obra. Hemos visto
final del capítulo 1, dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el mes séptimo, mes siguiente, a los 21 días del mes, no había pasado aún ni un mes, que parece que la obra ya no iba a la misma velocidad, que ya no había la misma constancia, que no había la misma perseverancia, que corría el peligro de detenerse. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba pasando por la mente, por el corazón de esas personas? ¿Qué es lo que provocaba que hubiera ese mensaje de urgencia de parte del Señor? Era necesario un mensaje de ánimo. Y como decía antes, es un mensaje de ánimo para la iglesia hoy también. En el versículo 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros, entre esos hombres y mujeres? ¿Quién ha quedado que haya visto esta casa en su gloria primero? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El problema es que muchos de estos hombres y mujeres que estaban allí recordaban el esplendor, la gloria del anterior templo, de aquel templo de Salomón. Y ellos habían iniciado la obra, se veían con sus pequeños esfuerzos, que empezaban a moverse, que empezaban a movilizarse y se ven ahí con sus escasos recursos, quizá con su debilidad, y dicen: pero ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir todo esto si por más que me esfuerce, lo que yo haga ahora no podrá tener la gloria de aquel templo? ¿Cómo mantenerse el corazón de estos hombres y mujeres estables si no podrían conseguir lo que ellos habían visto tiempo atrás? ¿Cómo mantener el ánimo? ¿Cómo mantener el entusiasmo con el que habían vuelto en aquel entonces del exilio y que ahora parecía ser que habían recuperado? Los sentimientos de estos hombres y mujeres quedan muy claramente reflejados en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 12. Fijaros el contraste que vemos aquí. Dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Había los más jóvenes, los que tenían una edad más cortita, que no habían visto lo anterior, y estaban ahí tan entusiasmados, gritando de alegría, y había una obra que empezaba y ellos estaban ahí pudiendo involucrarse, gritaban de alegría. Pero en contraste con estos, había los más ancianos que sí recordaban lo que había habido en un pasado. Fijaban su mirada, su mente, a lo que tiempo atrás había sido. Y el desánimo, un dolor, unas punzadas así de dolor, un profundo dolor, estaba invadiendo su corazón. Y estos pensaban: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que ahora me ponga manos a la obra si no podré alcanzar lo que sea? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Acaso podemos igualar la obra de aquel momento? Pero fijaros una vez más que el lenguaje no es tan distante al lenguaje de hoy. ¿Acaso alguno de aquí no ha proclamado en ningún momento: ¿de qué sirve? ¿Alguno aquí no ha dicho en algún momento: es que voy a perder el tiempo? Con lo que yo he fallado, con todos mis errores, con todas mis dificultades, con todas mis debilidades, con lo que yo soy. ¿Dónde está el motivo? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el motor que me lleva a seguir adelante? Hermanos, debemos estar muy atentos al desánimo. Debemos estar muy atentos porque hay un peligro muy real, un peligro muy grande si nos dejamos afectar por el desánimo en nuestras vidas. El desánimo es algo que nos paraliza. El desánimo nos lleva a ver las cosas que tenemos enfrente como inalcanzables. Parece que todo se haga cuesta arriba. El desánimo nos lleva a pensar que quizás para otros, pero no para mí. El desánimo nos lleva
afirmar en nuestra mente, dejarnos llevar por el engaño de pensar que otros pueden, pero yo no. Que quizá no es el momento, que no es mi momento, que quizá es el de otros. Que otros tienen los recursos, que yo no los tengo, que yo no puedo. Y hasta llegar el momento que de una manera desgarradora sale de nuestro corazón, no vale la pena. Y ahí nos quedamos. Y de ahí la importancia y la necesidad que recibamos, que abracemos el mensaje de parte del Señor, que vemos por medio de esta palabra, porque es una palabra de aliento para la Iglesia, para seguir adelante, para seguir buscando el vigor, la fortaleza que hay en el Señor, para vivir una vida digna a la vocación, a nuestra vocación, porque hay una vocación y hay una esperanza. Así que el desánimo nos paraliza, pero el desánimo también obstaculiza el crecimiento. Hay personas que en el desánimo se refugian en el Señor. Antes de empezar la reunión hablábamos con alguien que daba las gracias por haber podido experimentar, vivir y disfrutar con toda su extensión del gozo del Señor en medio de la más inesperada de las pruebas, quizá una enfermedad, un ataque, el que fuera. Hay hermanos en la fe que se refugian realmente en el Señor y aún en el tiempo de la prueba hallan y buscan el descanso, el gozo en el Señor, sabiendo que todo va sirviendo a un propósito mayor, que Él tiene unos planes, unos propósitos que a mí quizá hoy me son desconocidos, que años más adelante podré mirar atrás y decir: Señor, quedo sorprendido, tú fuiste encajando todas las cosas, uniendo todos los puntos para que pudiera llegar aquí, para que pudiera seguir creciendo, para que pudiera seguir conociéndote, para que pueda avanzar en tu obra. Pero en otras ocasiones el desánimo, ya sea por causa de sentirnos incapaces, ya sea por causa de haber metido la pata, ya sea por causa de nuestro error, ya sea por causa de haber sucumbido a la tentación, nos lleva a cuestionarnos si realmente vale la pena. Si realmente vale la pena que nos involucremos. Que nos involucremos por los demás, que busquemos al Señor, que nos sigamos levantando mañana tras mañana buscando al Señor, manteniendo nuestros devocionales personales, buscando a los demás hermanos de la iglesia, preocupándonos por ellos, asistiendo a las reuniones de oración, congregándonos. No dejéis de congregaros. Y sin embargo, el desánimo a veces lleva a algunos a abandonar ese camino. El desánimo puede ser altamente peligroso para el crecimiento. El desánimo dificulta también que sigamos en la brecha. El cristiano está en este mundo, no somos de este mundo, pero no somos ajenos a la realidad que hay a nuestro alrededor. Y la sociedad está avanzando a un ritmo que nos asusta en un sentido. Hay tanto pecado y el cristiano se siente horrorizado ante esa realidad. Hay tanta impiedad, tanta gente dándole la espalda al Señor que a veces nos lleva a decir: oye, ¿valdrá la pena seguir saliendo ahí fuera y proclamando que únicamente si confiamos en Él, que únicamente por viniendo en arrepentimiento y fe hay salvación para nuestras almas? Y si ante esto hay tanto rechazo, menos aún, ¿verdad?, seguir defendiendo en esta sociedad cuestiones y asuntos que se están poniendo en entredicho a día de hoy. Cuestiones relativas a la vida misma. ¿Qué hay del aborto? ¿Qué hay del matrimonio? Cuestiones esenciales para el cristiano y que se están viendo seria y peligrosamente atacadas en el día de hoy. Y el cristiano a veces se pregunta: ¿valdrá la pena? Todo lo que el cristianismo es rechazado, absolutamente todo, y el desaliento a veces puede llevarnos a perder esperanza. Pero repito e insisto una vez más que en el cristianismo hay esperanza. Esa es la realidad del creyente, que hay esperanza para aquellos que han venido en arrepentimiento y fe, que han reconocido a Jesús como único Señor, Salvador de sus vidas y que han decidido seguirle a Él. Para estos hay esperanza. Y a Él debemos mirar.
en nuestros días, en la carrera que tenemos por delante. A Él debemos mirar, porque si no, de lo contrario, corremos el peligro, como decimos a veces, de guardar aquellas aspiraciones, aquello que el Señor sea que nos esté pidiendo en un cajón, o quizá hasta que quede en el olvido. La buena noticia es que hay un remedio para el desaliento. Muchos aquí, muchos, necesitamos ese aliento que viene de parte del Señor. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Fijaros, Él los expone, Él confronta y los sitúa con la realidad, pone la realidad encima de la mesa. Les viene a decir, ¿cuántos de vosotros visteis lo que fue esta casa? ¿Cuántos de vosotros visteis el esplendor de esta casa tiempo atrás? Pone la realidad, no la esconde. Dice, el segundo templo no tendrá comparación con el primero. Y hay un detalle que no debería pasarnos desapercibidos, que nos ayuda también a examinarnos, a ver cómo estamos, hacia dónde estamos mirando. Un detalle en esta historia relativa a la fecha del mensaje. Los mensajes que encontramos en el libro de Ageo se sitúan en una época muy concreta, en unas fechas concretas de la historia. Aquí se nos dice, hemos empezado el capítulo leyendo que fue en el día 21, ¿verdad?, del mes séptimo. Un mes en el calendario hebreo repleto de festividades. Había muchas festividades, había en consecuencia muchos días también de descanso. Y este mensaje en particular vino el 17 de octubre del año 520 a.C. Nada más terminar la fiesta de los tabernáculos. Se había celebrado la provisión, la fidelidad del Señor durante el tiempo del Éxodo. Y para aquellos que estaban pensando en el templo anterior, lo que había sido su esplendor, su gloria, su majestuosidad, además había un detalle añadido para estos. Y es que este segundo templo se empezó a construir en ese mes séptimo, el mismo año que fue inaugurado el primer templo. Así que estos que estaban pensándose ¿por qué valía la pena? ¿De qué servía tanto esfuerzo? Luchaban contra el tiempo y luchaban contra la nostalgia. La nostalgia, hermanos, también es peligrosa. La nostalgia también es peligrosa. Es muy peligroso vivir, tratar de seguir avanzando anclados en el pasado. No estoy hablando de mirar, de aprender de los errores, de las victorias del pasado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir mirando al pasado con el corazón anclado ahí en lo que un día fuimos, lo que un día se consiguió, lo que un día la iglesia fue. Muchas veces estamos, ¿verdad?, estudiando acerca de hermanos preciosos en la fe que nos precedieron y escuchamos y reflexionamos sobre sus vidas y nos gustaría haber compartido con ellos vivencias, haber estado avanzando con ellos en la obra, compartir su interés por la proclamación del Evangelio, para la expansión del reino. A veces no hace falta ir más allá, a veces uno piensa, fíjate, la iglesia, cualquiera de estas tres congregaciones, la iglesia, ¿verdad? Y uno se remonta años atrás y quizá uno piensa, oye, ¿y el interés que había entonces? ¿Y cómo nos involucrábamos entonces? Entonces quizá no había excusas, todos al frente. Épocas, por supuesto, que es buenísimo recordar, forman parte de nuestra historia, forman parte de la historia de la iglesia. Debemos seguir recordar lo bueno. Hay cosas que la iglesia del Señor ha hecho buenísimas a lo largo de la historia. Estoy seguro que si cualquiera de vosotros saliera aquí y contara testimonios, habría testimonios preciosos de lo bueno que ha vivido en la iglesia. A veces se han cometido errores. Bueno, aprendemos de ellos. Pero hay un abismo entre recordar el pasado, recordar y aprender de los errores, recordar, aprender con alegría de lo que se hizo bien y vivir anclados en el pasado. Sabemos que en el libro de Hebreos, ¿verdad?, ahí el escritor nos ilustra, nos sitúa en una carrera. Y sabemos que la vida cristiana se equipara en este caso con una carrera. Yo te pregunto, si alguien está corriendo, mientras mira al frente, tira para adelante, ¿no? No hay problema.
va manteniendo la velocidad, va manteniendo esa constancia, la perseverancia. Pero tú ponte a correr y mira atrás y verás qué ocurre. O te caes, o pierdes fuelle, pierdes la velocidad, pierdes la concentración, pierdes velocidad, pierdes constancia. Es lo mismo. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10, fijaros, dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Pero ¿qué sigue diciendo? Porque nunca de esto preguntaron con sabiduría. Estos israelitas se habían dejado atrapar por la nostalgia de un pasado glorioso y se veían allí. Y ahora no podían llevar a cabo una obra tan grande como la anterior. Y entonces viene Dios y les dice, sí, tenéis razón. Tenéis razón. Este segundo templo no será como el anterior. Es más, quizá puede que tenga un tamaño similar, pero por tener no tendrá ni el arca del pacto en el lugar santísimo. Por tener no tendrá ni la Shekinah, esa gloria de Dios que venía en forma de nube sobre el templo. Pero a pesar de eso, viene Dios y les dice, esforzaos, cobrad ánimo y trabajad. Es Dios quien lo dice. No es un hombre, sí, Dios se sirvió de ese profeta de Ageo para traer ese mensaje, pero es Dios quien dice, esfuérzate, trabaja y cobra ánimo. Y no es una exhortación vacía de contenido. No es como si alguien viene y te dice, oye, mira, esfuérzate y haz esto. ¿Por qué? Bueno, ya te lo contaré. No, es Dios quien te dice, esfuérzate, trabaja, cobra ánimo. Y ahora te da dos poderosas razones, dos argumentos sólidos que quiero, deseo, oro, es mi deseo, que queden grabados en nuestro corazón, en vuestros corazones, en el día de hoy, para que podamos seguir todos adelante, que podamos seguir todos en la brecha, que podamos seguir involucrados, para glorificarle a Él, para bendecir a la iglesia del Señor. En definitiva, para que dejemos de mirarnos al ombligo. Que no se trata, como cantábamos ahora, de mis planes, se trata de los suyos. Que la iglesia del Señor no está llamada a vivir para sí, sino para Él y para los suyos. Y recuerda, como venimos diciendo e insistiendo en estas predicaciones, el mensaje se escribió años atrás, muchos años atrás, pero es muy real para el día de hoy. Primer argumento, lo vemos en los versículos 4 y 5. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, sumo sacerdote, cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El primer argumento que Dios le da a su pueblo para que cobre ánimo, para que se esfuerce, para que trabaje, es ni más ni menos que el siguiente. Yo estoy con vosotros. ¿Qué más necesitas? Hermanos, ¿qué más necesitamos? Lo que el Señor le dijo a su pueblo entonces, y lo que el Señor le dice a su pueblo hoy, lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros hoy, a sus hijos, es, yo estoy contigo. Grábate esto en el corazón, recuérdalo cada día de tu vida. Yo estoy contigo. Quizá tienes falta de recursos, quizá un día te levantas y te sientes débil, pero no depende de tu capacidad, no depende de tus recursos para que te puedas levantar, para que puedas seguir avanzando en su obra, para que puedas seguir creciendo. No depende de tus facultades, de tu capacidad, de tus recursos, sino que depende de que Él esté contigo. Se trata ni más ni menos que su presencia con nosotros, que estemos alineados todos los días de nuestra vida con Él, que estemos andando juntamente con Él, como decíamos, que su palabra sea nuestro deleite, que estemos buscándole a Él, no depende de nada más. Y la promesa no es solo que estará con nosotros, sino que estará en nuestro corazón animándonos. Recordad lo que vimos en los versículos 13 y 14 del capítulo 1. Yo estoy con vosotros, dice Jehová.
¿Y luego qué? Y despertó Jehová, el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Estaba con ellos, despertó su corazón, y ellos se pusieron manos a la obra. El Señor no solo promete que estará con nosotros, sino que nos estimulará, impulsará, despertará nuestro corazón para que podamos seguir en esa brecha. Y les recuerda algo, yo hice un pacto con vosotros. Yo soy el Dios de pactos. Él es el Dios fiel. Él es el Dios que guarda el pacto. Él es el Dios que no miente. Y Él es el Dios que si ha prometido que estará con nosotros, tengamos por seguro que Él estará con nosotros. Les dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Lo que les lleva a recordar es lo que Él ya hizo con anterioridad. Les dice, mi presencia es la misma que la presencia que ya estuvo ahí cuando yo separé esas aguas. En Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Personalmente me he subrayado ese os he traído a mí. Por supuesto, había la promesa de una tierra. Canaán era una promesa y tendría su cumplimiento. Pero fijaos que Dios dice, os he traído a mí. La vida eterna, hermanos, se define en forma de estar en comunión con Él. Fíjate bien, lo que Dios les está diciendo es algo así. Usaré todo mi poder divino, como lo hice en el Éxodo, para ayudaros, para fortaleceros, para impulsaros, para protegeros. Por tanto, esforzaos, trabajad, no temáis, cobrad ánimo. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Pero hay algo más. ¿Qué le dijo David a su hijo Salomón, su hijo, justo antes de su muerte? En Primera de Crónicas 28:20 leemos, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. El mismo Dios que trabajó con Salomón en la construcción del templo es el mismo Dios que trabaja con cada uno de nosotros, el mismo Dios que nos fortalece, nos protege, nos impulsa, nos alienta a cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante. Así que, por tanto, anímate, esfuérzate, no temas, cobra ánimo, adelante. Toma la determinación hoy, en esta tarde, cualquiera que sea tu situación, de hacer lo que hay que hacer. No es algo muy profundo, ¿verdad? La frase. Hacer lo que hay que hacer. El llamado, hermanos, es muy clarito. Esforzarse, trabajar, no temer. Él ha prometido que estará con nosotros, pero nosotros también somos responsables. Nosotros también debemos asumir la responsabilidad de hacer lo que debemos. Nos sabemos altamente favorecidos, bendecidos por la gracia, la misericordia del Señor. Nos sabemos altamente amados por la obra que Él llevó a cabo en esa cruz del Calvario. Y aquel que se siente favorecido, aquel que reconoce quién era y quién es ahora, libre de las ataduras del pecado, destinado a una gloria, a una esperanza eterna, este no se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? Por una sencilla razón, no por una cuestión de obligación, no por una cuestión de que venga el pastor y con ímpetu os diga que sí, también, por supuesto, tiene que animar, alentar a la iglesia, pero es por un sentir de agradecimiento
a aquel que nos ha regalado tanto. Es un corazón que se mueve con alegría, por esa alegría que Él ha puesto en nuestro corazón, como veíamos a Él, y porque Él nos lo ha puesto, y movidos con un sentido de agradecimiento. ¿Recuerdas el diálogo entre Dios y Moisés? Éxodo 33, 14. Y Él, refiriéndose a Dios, dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Recuerdas la respuesta de Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que eso también lo tengamos claro en nuestro corazón. El Señor con nosotros, eso es lo que hace la diferencia. Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esfuérzate, no temas, está contigo. Lo mismo, el mismo vocabulario, la misma expresión, la misma exhortación que Dios dio a su pueblo a través de Ageo. Josué 1, versículos 5 y 9, unos versículos bien conocidos, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 9, mira, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios. Amén. Oye, da gusto. ¡Qué alegría! En vez de mirar atrás, en vez de desalentarnos, en vez de dejarnos llevar por la nostalgia, en vez de vivir con un corazón anclado en el pasado, miremos adelante. Recordemos sí el pasado, aprendemos de los errores, recordamos las victorias, lo que el Señor ha hecho, por supuesto. Debemos, para seguir alentando y fortaleciendo la fe, recordar lo mucho que Él ha hecho. Lo que decíamos, ir uniendo los puntos, cómo nos ha traído hasta aquí. Pero adelante. Recordemos el pacto, recordemos que Él ha hecho una promesa, que Él sería nuestro Dios, que nosotros seríamos su pueblo. Él estaría con nosotros, en medio de nosotros, en nuestros corazones, y no solo eso, sino que también nos estaría animando, fortaleciendo, dándonos ese vigor. Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos al Espíritu morando en nosotros. Somos templo del Espíritu. Eso hace la diferencia. Hermano, hermana, yo no sé cómo viniste. Yo no sé si viniste animado, no sé si viniste fortalecido o si por el contrario viniste desalentado, preguntándote por qué. Preguntándote si vale la pena. Preguntándote si tus esfuerzos valen la pena. Estás viendo que sí que vale la pena. Que hay un motivo para seguir adelante. Pero hay un segundo argumento que el Señor da, que es el que encontramos en los versículos 6 al 9. Dice, ¿por qué? Cuando la palabra empieza con un ¿por qué? Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El porqué del versículo 6 nos conecta lo que el Señor nos ha dicho antes: esforzaos, trabajad, cobrad ánimo, con ese segundo argumento. Estos israelitas habían empezado ese trabajo, se habían puesto manos a la obra, pero el problema que enfrentaban en su mente, la lucha que enfrentaban era la siguiente: ¿de qué vale, de qué sirve mi pequeño esfuerzo? Lo que yo estoy haciendo quizá es insignificante. Lo que yo estoy haciendo quizá no tiene una repercusión evidente, notoria, quizá no trasciende. Y ahora viene Dios a abrirles los ojos, y lo que va a mostrarles es que lo que
estos israelitas califican como pequeño, en realidad no tiene nada de pequeño. Lo que el Señor les viene a decir, iglesia, quedaros con esto, porque es lo que también nos dice a nosotros, que lo que nosotros hacemos para el Señor, que lo que nosotros hacemos para su gloria, que lo que nosotros hacemos para la expansión de su reino, que lo que nosotros hacemos para la bendición del pueblo, sirve a un propósito mucho mayor del que nosotros a veces, en ocasiones, somos capaces de ver. Ese porque que conecta, como decía el esforzaos, trabajad, no temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos, diciéndonos, hay algo que yo voy a hacer en el futuro y que ahora quiero que veas con los ojos de la fe. Con esos ojos de eternidad, como venimos diciendo. Estaban desanimados pensando que lo que ellos hacían, que sus pequeños esfuerzos no servirían de mucho. Pero era necesario que alguien, y quién mejor que Dios, Jehová, levantara su mirada y les permitiera ver la esperanza que había más adelante. Les dice, llenaré de gloria esta casa, y la gloria postrera será mayor que la primera. Dicho de otra forma, en mayúsculas, lo mejor está por venir. Fíjate, hay una cita del pastor John Piper. Él dice lo siguiente, dice, anímate, trabaja, cobra ánimo, no temas, porque lo que tú estás construyendo es mucho más grande de lo que tus ojos pueden ver. Dios promete tomar tu trabajo, tus pequeños esfuerzos, llenarlos de su gloria y hacer que todos tus esfuerzos sean el día de mañana, en la eternidad futura, 1.000.000 de veces más grandes de lo que tú puedes ver, imaginar en el día de hoy. Él promete tomar tus pequeños esfuerzos, llenarlos de gloria y hacer que todo esto tenga una repercusión mucho más grande de lo que hoy quizá puedes imaginar. Dice, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Se refiere a una manifestación visible de la presencia magnificente de Dios. En el monte Sinaí, Dios descendió para dar su ley al pueblo. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando acudimos a la palabra, al Antiguo Testamento? Vemos que el monte humeaba, había un gran temblor. El pueblo en un sentido estaba aterrado. Él había descendido para encontrarse con su pueblo. Y lo que Dios está diciendo aquí, por medio de esta palabra, es que Él se haría presente en medio de su pueblo. Lo que el templo del Antiguo Testamento, como empezábamos a anunciar antes esta mañana, estaba representando, se haría realidad. Él vendría y se haría presente. Ahora, tal y como veíamos esta mañana, cómo se cumpliría esta profecía? Como la mayoría de profecías tendría su cumplimiento en distintas etapas, como hemos visto esta mañana, primero a través en la encarnación del Hijo de Jesús. Os lo leo de nuevo, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó con nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Jesucristo. En Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Por si hay alguna duda, más adelante en el versículo 21 nos dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mateo 12:6, Jesús respondiendo a los fariseos les dice, uno mayor que el templo está aquí. Cristo, hermanos, es el verdadero templo de Dios. Cristo es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Cristo es el lugar donde encontramos la paz. Cristo es aquel que vino a reconciliarnos con el Padre. Cristo es aquel que, entregándose por cada uno de nosotros, es aquel que, siendo azotado, aquel que, siendo maltratado, derramando su sangre en la cruz,
permitió que nosotros fuésemos reconciliados con el Padre. Él es aquel que permite que podamos experimentar una paz verdadera. Él es quien alcanzó, quien conquistó esa paz. Y Él es quien está atrayendo a los elegidos del Padre. Lo que estos israelitas estaban construyendo era algo mucho más grande. Representaba algo mucho más glorioso, algo mucho más grande de lo que ellos quizá podían ver, que podían entender. Ese templo físico representaba al Dios encarnado, a Jesucristo, que en unión con su pueblo representan el verdadero templo de Dios, formado por piedras vivas cada uno de nosotros, de toda tribu, lengua y nación. Y esa profecía se cumplirá de manera final cuando Él regrese. Esos cielos nuevos, esa tierra nueva. Apocalipsis 21, 9 y 11 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Aquellos que ahora nos vemos como débiles, incapaces en ocasiones, revestidos de su gloria. Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Todo esto, hermanos, tiene muchísimas implicaciones para nosotros en el día de hoy. Esta mañana os hablaba de un día que iba conduciendo y me vi sorprendido por una densa niebla que me llevó a meditar. Pensando en la conducción, si yo voy conduciendo y hago este gesto, tengo un problema. Lo tengo también aquí ahora. Por eso el hermano me ha puesto ahí. Tengo un problema y es que solo veré, por causa de mi miopía física, lo que solo tengo enfrente, delante de mis narices, y me pierdo lo que está más lejos. Es una miopía física, pero hay quienes también padecen de una miopía espiritual. Personas que, como en los tiempos de Ageo, no ven con claridad. Personas hoy que quizá ven de una manera borrosa y que necesitan ver por medio de las gafas, no de estas, sino de la palabra del Señor, del Evangelio. Yo os pregunto, ¿somos conscientes de lo que significa trabajar para la edificación del templo? ¿Tenemos una conciencia real de lo que significa involucrarse, perseverar, edificar el templo? Y no hablamos, insisto una vez más, de 4 paredes. No os estoy hablando de que ahora nos pongamos aquí manos a la obra, derrumbemos esa pared y empezamos a levantar otra unos metros más allá. En Efesios 2, versículos 20-21, Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les dijo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Y subrayemos esas 2 frases últimas. Vamos creciendo. Un local, un edificio no crece. Bueno, quizá les podemos añadir unas plantas, podemos derrumbar paredes, pero Pablo está hablando de algo más que eso. Está hablando de un cuerpo.
La iglesia es un cuerpo. Aquellos que hemos creído, que hemos venido en arrepentimiento y fe, que hemos depositado nuestra confianza, que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido unidos a Él y formamos un cuerpo. Que formemos un cuerpo, hermanos, lo sabréis a la perfección, significa que no vamos a la nuestra. Significa que no somos islas. Significa que no nos miramos al ombligo, sino que nos involucramos, procuramos y trabajamos los unos por los otros. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo que crece. ¿Cómo lo hace? Bien, el Señor ha equipado a su iglesia con pastores, con maestros, para que enseñen la palabra, para que podamos ser todos, sí, equipados para llevar a cabo la obra. Pero esto, y quizá es una expresión que quizá habréis sentido en más de una ocasión, no es una tarea única de los pastores. No es una tarea única de los pastores ni de aquellos que puedan ejercer una función de liderazgo en la iglesia. Hermanos, involucra a todos. Involucra a todos. No hay nadie aquí que identificándose como hijo del Señor, como miembro de la iglesia de Dios, pueda decirse que está al margen de ese llamado supremo. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos vivir de una vida que sea digna al llamado que tenemos, para que podamos seguir creciendo en santidad. Y ahí todos estamos llamados. A veces algunos se preguntan, ¿a qué será que el Señor me ha llamado? Pues ahí tienes un llamado muy claro. Un llamado muy claro. Que te involucres para la bendición del cuerpo, que te involucres para el crecimiento de la iglesia. Cada uno tiene una función, cada uno tiene su lugar. A cada uno el Señor le ha dado un don. Se trata de ponerlo en ejercicio para bendición de la iglesia. Los dones se han concedido para que la iglesia crezca, no para enorgullecernos cada uno de nosotros. Iglesia, que las verdades que estamos proclamando, viendo en el día de hoy, queden grabadas en nuestro corazón. Porque es la única forma que tenemos de seguir avanzando de la manera correcta. Que podamos entender que lo que hacemos aquí, ahora, por pequeño que sea, por pequeño que sea el esfuerzo, que entendamos que está sirviendo a un propósito mayor en la eternidad, que está sirviendo ni más ni menos a la edificación del hermano, de la hermana, para que lleguemos, como dice alguien, bien puliditos a la eternidad. Que aquí estamos siendo pulidos, estamos siendo trabajados, perfeccionados. Hermano, hermana, cada acto de servicio, cualquiera que sea, está sirviendo a un propósito mayor en la eternidad futura. Así que no te desalientes, sigue con ello, sigue en la brecha, no te desanimes. Quizá estás sirviendo en un lugar más visible de la iglesia, quizá estás haciendo un servicio en un lugar donde no se te ve, da igual. En uno u otro caso, sigamos allí, perseveremos allí. Quizá tu trabajo, tu servicio consiste en servir en la alabanza. Adelante, continúa ahí. En predicar la palabra, también continúa allí. En llamar a aquellos que están pasando por dificultades, a aquellos que enferman. No dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. En discipular, no dejemos de discipular. En ministrar a los matrimonios, no dejemos de hacerlo. En servir, enseñar a los jóvenes, no dejemos de hacerlo. Nos necesitan más que nunca. La juventud de hoy necesita más que nunca a la iglesia del Señor. A los jóvenes, no sé dónde estáis, ahí. Hay una vida en el Señor que vale la pena vivir. Lo que decíamos esta mañana y lo decimos esta tarde, el Señor no es un cortarrollos. No es un cortarrollos.
a lo que tenéis que decir no para la gloria del Señor ahí fuera, Él os va a bendecir sobremanera. Vais a experimentar una vida plena, una vida de gozo. Si es con los niños, cualquier obra de servicio, de misericordia, procurando satisfacer necesidades de los demás. Allí donde el Señor nos haya puesto, sigamos ahí. Si hay que arremangarse para beneficio del hermano, hagámoslo. Vale la pena. El Señor ha prometido que estará con nosotros y que sirve a un propósito mayor que nosotros quizá ahora no vemos. Pero hermanos, el Señor nos habla muy claro, digo, a través de su palabra y nos dice cuál es su voluntad. Y lo hemos visto. Esfuérzate, trabaja, cobra ánimo. Él está con nosotros, así que esforcémonos y pongámonos manos a la obra. Trabajemos, no hay alternativa. Si tú estás pensando dónde está la vía de escape, no la hay. No hay alternativa. El Señor, si tú dices, no Señor, yo es que quiero seguir tu voluntad, vale, ¿cuál es tu voluntad? Esfuérzate, trabaja y cobra ánimo. Búscame a mí, busca bendecir a la iglesia, entrégate por la iglesia del Señor, entrégate para el avance de su obra. Y eso, hermanos, no se puede hacer desde el sofá. Bueno, quizás sí, si es llamando al hermano. Pero ya me entendéis por dónde voy. Esforzar, trabajar, cobrar ánimo es un llamado personal de cada uno. No pensar que no va contigo. No se trata de pensar que ya lo harán otros. Sí, el Señor le dice a su pueblo, esfuérzate, trabaja, ya lo hará otro. No, es para todos. Todos debemos esforzarnos, trabajar, cobrar ánimo, no temer, porque Él ha prometido que estará con nosotros y que todo sirve a un propósito mayor. Mirad, yo os recomiendo encarecidamente que acudáis a Jeremías 2. No lo vamos a leer ahora, pero es una buena lectura para analizar los tres pilares que fundamentan, en los que se sustenta el pecado. Para analizar los tres pilares, las raíces del pecado, a saber, la incredulidad, la idolatría. Cuando estuvimos viendo en el día de ayer, me dejaron a mí, ¿verdad? Hicieron ese trueque, cambiaron su gloria, buscando cavar cisternas rotas que no retienen agua, idolatría, incredulidad, pero en tercer lugar, rebeldía, soberbia. Hay un clamor, si me permitís, repugnante, que leemos en Jeremías 2, si no recuerdo mal, en el versículo 20, cuando el pueblo dice dos palabras que también son desgarradoras. No serviré. No serviré. Ya sea porque uno diga, no es el tiempo, tengo que, mis prioridades son otras. Hermanos, un no serviré, un dejar de lado esa voluntad del Señor de esforzarnos, de trabajar, de cobrar ánimo, es una afrenta al Señor. Es darle la espalda a su voluntad. Hermanos, estamos llamados a esforzarnos, trabajar, cobrar ánimo, porque vale la pena. Vale la pena. Porque Él ha prometido que estaría con nosotros. Quizá, solo quizá, algunos de aquí han dejado de edificar. Quizá, solo quizá, algunos de aquí no es que hayan renegado de Cristo, pero sí se han apagado, se han desanimado, se han quedado sin expectativas. Quizá en algunos de aquí hubo un entusiasmo, un vigor inicial en un primer tiempo,
pero que ahora se han volcado, se han enredado en sus cosas. Como decíamos, en ofertas de este mundo, en todos los negocios que se nos presentan en esta sociedad. Personas que, en definitiva, están necesitadas de una restauración espiritual. Necesitamos de que el Espíritu obre con fuerza, irrumpa con fuerza, abra nuestros ojos, nos permita ver a la luz de la palabra quién es el que está con nosotros, quién es el que ha prometido que estaría con nosotros, cuál es el llamado, cuál es la vocación a la que Él nos ha llamado, cuál es la esperanza a la que Él nos ha destinado, y que puedan seguir adelante, puedan recobrar ese vigor, esa fortaleza, ese ánimo. Recordar que es por su Espíritu, que no depende de nuestras fuerzas, que no depende de nuestras capacidades, sino de que Él esté con nosotros. Hermanos, Cristo está obrando en su iglesia. Estamos seguros que hoy, aquí, en medio de nosotros, Él está con nosotros. Él nos ha traído aquí en este tiempo, hemos podido disfrutar de apartar este tiempo en medio de nuestras agendas para que Él obre en nuestros corazones, para que Él nos hable. Si es el caso que estás en la apatía espiritual, frialdad, que todo parece que no va contigo, Él te está llamando a que te despiertes, que recuperes el vigor, que recuperes el amor, que te arrepientas, que te adentres, que te esfuerces, que trabajes, que cobres ánimo, porque Él está contigo, ni más ni menos que el Señor Todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra, que por Él todas las cosas son sustentadas. Y no solo eso, sino que todo lo que tú hagas sirve a un propósito mayor en la eternidad futura. Anímate, pon tus dones en operación, a servir donde y en el lugar que Él te haya puesto, donde tengas la oportunidad de hacerlo. No dejes pasar el tiempo. La vida son 4 días, pero vale la pena. Vale la pena, allí donde estés, en la iglesia, en el matrimonio. Permitidme el paréntesis. Hombres. Es una carga que nosotros tenemos en nuestra iglesia. No sé si es una carga también aquí. Hombres. Asumamos el rol, la vocación a la que Él nos llamó. Asumir el liderazgo en el hogar, en la iglesia, que Él ha pedido que asumamos. No de una manera dictatorial, autoritaria, sino servicial, proveyendo sí física, pero sobre todo espiritualmente, para la bendición de la iglesia. Es un llamado a todos, el llamado de esta tarde, el llamado de cobrar ánimo y seguir adelante, es un llamado a todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Adelante, adelante. Hay, como decía, esas 2 poderosas razones. Él está con nosotros y tu pequeño esfuerzo, por mínimo que parezca, tiene un propósito mayor. No dejes pasar la oportunidad. No te vayas de aquí como si nada. No te vayas de aquí como si nada. Toma la firme y decidida, valga la redundancia, decisión de esforzarte, de trabajar sin temor, buscándole a Él, en dependencia de Él, para su gloria y para la bendición de su iglesia. Esfuérzate, trabaja, no temas, porque el Señor está contigo. Y Él ha prometido, fíjate bien, Él ha prometido que ninguna obra que lleves a cabo para su gloria, para su dignidad, para el bien de su iglesia, quedará sin fruto. Él ha prometido eso. Amén. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oraba antes de tomar este tiempo. Leíamos en este día en Primera de Tesalonicenses, cuando da gracias a esa iglesia. Dice, doy gracias por cada uno de vosotros. Damos gracias por la obra de vuestra fe. Damos gracias por el trabajo de vuestro amor, por vuestro trabajo sustentado
en el Evangelio de Jesucristo. Y oraba que esto sea lo que podamos orar en el día de mañana, cuando nos recordemos unos a otros, cuando en nuestras oraciones yo diga, me acuerdo de los de la zona de Valencia, de su fe, de su amor, de su perseverancia, anclados en la fe, en el Evangelio, siguiendo adelante, siguiendo ahí en la brecha, esforzándose, trabajándose en amor. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, te agradecemos que tú estás aquí, tú estás en medio nuestro. Tú nos sigues hablando, Señor, tú sigues hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas de lado, sino que tu misericordia, tu fidelidad, guardando tu pacto, Señor, tú te haces presente en cada uno de nosotros. Señor, tú sabes la condición del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes, Señor, si hay algunos quizá que se han dejado llevar por el desánimo, el desaliento. Algunos quizá que, dejados llevar por las circunstancias, se han dejado llevar y han dicho, no vale la pena, ¿de qué sirve mi esfuerzo? Señor, trae la convicción profunda, te pido, a cada uno de esos corazones de que sí vale la pena, de que una vida anclada en la fe, en el Evangelio, vale la pena. Señor, que tú estás con nosotros. No hay realidad más preciosa, no hay verdad más significativa, más trascendente para nosotros de que tú estás con nosotros. No depende de nada más. Gracias, Señor, porque no depende de nuestros recursos, no depende de nuestras capacidades, sino que depende única y exclusivamente de que tú estés con nosotros, Señor. Señor, muéstranos que cada pequeño esfuerzo, tráenos también esa convicción de que cada pequeño esfuerzo, aunque hoy no vemos cuál es su propósito, está sirviendo a un propósito mayor, Señor. Que tú has prometido tomar cada pequeño esfuerzo y llenarlo de tu gloria. Señor, te pido que tú traigas arrepentimiento a tu pueblo. Arrepentimiento, Señor, a aquellos que quizá en algún momento han pensado que no iba con ellos, que debían dejar que otros siguieran con la carrera, involucrándose en la obra. No que hayan dejado de creer en ti, sino que han dejado de edificar. Que han dejado de ponerse manos a la obra. Señor, que estas palabras, esfuérzate, trabaja, cobra ánimo, no temas, sea un llamado que ellos asuman y abracen con alegría en esta tarde. Porque se trata de ti, de tu gloria, de la bendición de tu pueblo, del crecimiento de los hermanos, de que somos cuerpo, Señor, y te damos gracias por ello. Que podemos mirar alrededor y sabernos parte de una familia. Que tú tomaste a cada uno de los que estamos aquí en el momento preciso, ahí en donde estábamos, en medio de nuestras circunstancias, de nuestra situación, y nos llamaste. Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu nos ayude a vivir esa vida digna, de una manera santa, a la altura del llamado, de la vocación, Señor, en la que tú nos has puesto, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor. Te pido, por supuesto, por sus pastores también, te pido que tú los sigas fortaleciendo, les sigas animando en cada momento, Señor, en cada circunstancia por la que ellos atraviesen, Señor, que puedan seguir con alegría, con dedicación, equipando a la iglesia. Y que la iglesia, asumiendo cada uno el llamado, dejando de lado cualquier argumento de no serviré, se levante
y asuma ese llamado de edificar y seguir levantando la obra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor por su palabra, hermanos. Creo que el Señor nos ha traído en esta tarde Ru me decía, creo que el Señor nos ha traído esta tarde el lema del retiro. Yo creo que nos ha traído el lema del retiro, creo que nos ha traído el lema de la iglesia, de las 3 congregaciones que forman esta iglesia. Servimos a un propósito mayor. Y si servimos a un propósito mayor, lo que nunca vamos a poder hacer es mirarnos a nosotros mismos, mirarnos el ombligo. Así que creo que este va a ser nuestro lema, hermanos, como iglesia que somos. Y damos gracias al Señor porque no es el lema de los pastores, ni es el lema votado en una asamblea. Es el lema que ha traído el Espíritu Santo. Y si lo ha traído a Él, nosotros solamente podemos decir amén. Así que servimos a un propósito mayor. Vamos a alabar al Señor. Y luego, hermanos, vamos a decir algunas cosas nuestras, pero antes de eso vamos a alabar y a honrar al Señor. Y mientras alabamos al Señor, puedes alzar tu voz. Ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Toda mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisfácelo y mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor
Eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti.